va a estar disponible, por supuesto, en el canal de YouTube. Ya tienen ustedes entonces, el programa ya está grabando. Voy a compartirles pantalla, porque entonces tenemos que recordar que los textos son unidades completas de comunicación, ¿sí? ¿Pueden ver allí la pantalla? No, aún no, ¿no? Ahora sí. Bien. Entonces decimos que un texto es una unidad completa de comunicación. No se trata de una sucesión de informaciones aisladas, sino que todos sus componentes, estoy leyendo el texto, están vinculados entre sí y se relacionan con la situación en la que se producen. Esperen que copié 2 veces eso. Con la situación en la que se producen. Bien, ¿qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir esto? Que no son, repito, nodos de información, oraciones separadas, aisladas, sino que todas estas oraciones están unidas de tal forma, relacionadas de tal forma, vinculadas de tal forma a la situación. ¿A qué situación? A la situación comunicativa, ¿sí? A la situación comunicativa en la que estoy inmerso. Para que un mensaje sea considerado como un texto, es decir, para que lo que yo produzco, tanto en forma escrita como en forma oral, se considere un texto, tiene que tener propiedades, ¿sí? Las propiedades son esas características que deben cumplir los mensajes para ser textos, si no, no son textos. Si yo me pongo a hablar ahora de la clase de propiedades textuales y de pronto te empiezo a contar las características del plástico y termino hablando de los sabores de helado más famosos en la República Argentina, no te estaría haciendo un relato coherente. Por lo tanto, para que un mensaje sea un texto, tiene que tener propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Son 7. Nosotros vemos 3 en estas clases. Fundamentalmente, la adecuación, la coherencia, con H intermedia, y la cohesión, con H intermedia y S. ¿Ven ahí? ¿Están mirando la pantalla? Sí. Perfecto. Sí. Genial. Vamos a ver la siguiente cuestión, que es la primera de nuestra clase, y tiene que ver con entender qué es la adecuación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de adecuación? Leemos el enunciado que dice lo siguiente. Ustedes lean conmigo, después yo les doy tiempo para copiar, no se aflijan. Una persona, entonces, ¿entendieron lo que son las propiedades? Son aquellas cualidades, características, rasgos que tienen que poseer los mensajes para que sean considerados textos. Si no, no son textos. Son palabras que decís, pero no están de alguna forma conectadas, vinculadas, relacionadas. Dijimos que existen propiedades y que tienen que aplicarse a todo texto. ¿Por qué? Porque van a cambiar mis destinatarios, es decir, los receptores de mi mensaje, van a cambiar las situaciones en las que se producen los mensajes, que se llaman situaciones comunicativas. La situación comunicativa no es la misma. Ustedes saben aquí, por ejemplo, en la clase yo tengo a Celeste de alumna. Celeste, por el apellido todos pueden inferir que Pusenich no es un apellido muy común, no es López, entonces evidentemente algún tipo de vinculación puede existir, porque viven cerca y porque aparte tienen un apellido igual y es un apellido extraño. Bien, entonces obviamente se sabe que es un familiar. No es la misma la vinculación que yo tengo con Celeste en medio de una clase de prácticas de lenguaje que la que puedo tener dentro de un rato si me la cruzo. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Me voy a tener que adaptar a la situación comunicativa. Una de esas propiedades textuales, la primera, y es muy importante, y la aplicamos automáticamente, si bien no sabemos la teoría, la aplicamos automáticamente, es la propiedad de la adecuación. Y dice, una misma persona no se expresa siempre de igual manera, sino que que ajusta lo que dice o lo que escribe según distintas cosas. ¿A quién se dirige? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? ¿Y en qué situación? Entonces pienso, tengo un mensaje para dar, tengo algo para decir. Pienso, ¿qué es lo que quiero decir? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Con qué objetivo se lo voy a decir? Y también pienso, ¿en qué situación yo estoy? ¿En qué contexto? ¿Cuál es la situación comunicativa? ¿Es un ámbito hogareño? ¿Es un ámbito
educativo, es un ámbito laboral. Entonces, mi mensaje va a estar modificado teniendo en cuenta estos aspectos. Doy siempre un ejemplo que resulta claro. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué le sucede a Maya? Entonces, puede ser que Naomi me diga, tuvo problemas de conectividad o tiene problemas con la línea de internet. Pero también podría suceder que en el grupo que ustedes tienen en la escuela le pregunten a Maya, ¿por qué no te pudiste conectar a la clase de prácticas de lenguaje? Y que otro conteste por ella, el modem que tiene es una porquería, la tiene podrida ya, el sistema. En vez de decir que tuvo dificultades con la conectividad o tiene problemas de conectividad, entre ustedes podrían decir, tiene una conexión que es una porquería. ¿Se entiende? Lo que queremos decir es básicamente lo mismo, que hay falencias en su sistema de Internet. Pero ¿quién es el destinatario? En primer lugar, la profesora. En segundo lugar, ustedes. ¿Y qué es lo que cambió? ¿Cambió el contenido? No. ¿Cambió el objetivo? Tampoco. ¿Pero qué cambió? La situación comunicativa y el destinatario. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? ¿Se comprende? ¿Qué le pasó a ese texto? Se adecuó, cambió, modificó, se ajustó. Acá hay una palabra que es ajusta, ¿sí? Se ajusta a la situación comunicativa. Recién, cuando yo estaba con los chicos de segundo año, tuvimos una situación particular. Dejo de compartir pantalla para mirarlos. Conecten sus cámaras siempre. Estábamos con los chicos de segundo año, habíamos comenzado el segundo Zoom, y este es un ejemplo que ya me lo voy apropiando de aquí en más para cuando dé este tema porque me pareció súper pertinente. Comencé la segunda clase, coloqué, Valentín, prende tu cámara, por favor, así te puedo ver. Comencé la segunda parte de la clase, puse el botón de grabar, comenzó a rodar la clase, ¿y qué ocurrió particularmente? Bueno, ocurrió lo siguiente. Cuando yo comencé a hablar y a continuar lo que habíamos comenzado a ver en el bloque anterior, en un momento dado los chicos me dicen, yo les pregunto a ellos, ¿ustedes están viendo lo que estoy marcando? Me dicen, no, profe, todavía no compartiste pantalla en la segunda parte de la clase. Me lo dijeron con muchísimo decoro, ¿no? Por supuesto, porque la situación comunicativa así lo ameritaba. Pese a que, repito, quizá con algunos chicos tengo una relación por fuera de la escuela porque los conozco desde bebé. Algunos casos me sucede eso, y no necesariamente son familia, sino que por otras situaciones los conozco. Hay una vinculación por fuera de la escuela. Ahora, en la clase, ¿cómo me dijeron? Profe, no compartió pantalla todavía. Ahora, pregunto esto a tercer año. Si se ven por fuera de la escuela o están haciendo un Zoom entre amigos y uno tenía que compartir pantalla para mostrar una canción o lo que fuere, y no compartió pantalla, le van a decir, tenía bien conectarla, que no la compartiste. No, lo más probable es que ustedes de manera hasta ordinaria en algunos casos le dijeran, che, dale, fíjate, colgada, mira, no compartiste, ¿no ves que no compartiste? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El mensaje es el mismo, che, no compartiste. Pero a la profesora le dicen, profesora, todavía no compartió pantalla. Y al amigo le puedes llegar a decir hasta una barbaridad, porque no compartió la pantalla, porque es un colgado, por lo que sea. Porque cambió ¿qué? Cambió la situación comunicativa, cambió el destinatario. El objetivo es el mismo. Comunicar que no está compartida la pantalla, que no siga señalando, porque yo estaba señalando, marcaba con el cursor, todo, y estaba hablándole al aire porque los chicos me decían, sí, te vemos a vos, pero la pantalla no la compartiste. Bueno, este ejemplo me pareció más que pertinente. Tenemos que tener en cuenta, entonces, la situación comunicativa, el receptor del mensaje, el objetivo del mensaje, ¿sí? Y las características. Todo esto tiene que estar involucrado en análisis antes de hacer un mensaje. Y todo el tiempo lo hacemos, chicos. Sin embargo, no lo tenemos quizá sistematizado como información, pero todo el tiempo estamos aplicando esta adecuación. Dani, Sí. ¿a qué te referís con lo de las características?
con las características de la situación comunicativa, justamente, con todo el cuadro, con el marco en el que estamos, ¿sí? Hay un ejemplo, que les quiero compartir la pantalla, y voy a hacerlo, espero exitosamente. Bien, ahora sí, está. Se reían los chicos porque, claro, obviamente. Ah, y una chica de primer año aportó algo que me parecía interesante. Y me dice, profe, pero no solamente nos tenemos que adaptar de acuerdo a si es el profesor o si es un compañero, también nos adecuamos depende de qué compañero es. Y le digo, sí, claramente, porque hay compañeros, a pesar de que algunos se conocen hace muchos años, con los que compartís una relación de compañerismo, pero no de amistad profunda, y no tenés confianza con todo. ¿Ustedes tienen confianza con absolutamente todo el salón para decirle lo mismo que le dirías a tu compañero de banco? Claramente no. Hay chicos a los que le responderías formalmente, porque no tenés la confianza que tenés con tu amigo del jardín para decirle, no sé, una barbaridad. No está bien, pero muchos de ustedes quizás la segunda palabra que tienen es el nombre que le cambian el nombre a todo el mundo por un nombre universal con B larga. Dale, compartí pantalla, y el nombre universal, ¿no? Y no le dirías esa forma a todo el curso, ¿me equivoco o no? Porque no tenés esa confianza construida. Bien, vamos a ver un ejemplo. Una misma persona entonces no se expresa de la misma manera, sino que ajusta, modifica, cambia lo que dice o lo que escribe, según a quién se dirige, con qué fin y en qué situación comunicativa. Tenemos un ejemplo en color naranjita que dice así. Las payadas son como unas poesías cantadas, ¿sabes? Hay un payador como si fuera un rapero, ¿viste? Que improvisa con la guitarra sobre algún tema que le piden del público. El payador puede cantar solo o con otro, como si fuera una lucha de preguntas y respuestas, y cuando uno no sabe qué responder, chau, fue. Bien. Pregunto, ¿este texto les parece a ustedes que corresponde a el registro formal o al informal? Los escucho, quiero escucharlos a ustedes un poco. Parece un monólogo esto. Al informal. Es un registro informal, perfecto. Acuerdo contigo. Nacho Ferradas, dígame, ¿por qué es informal? ¿Cuáles son los motivos por los que vos dirías que este texto es informal? Está bien, lo que dijo Celeste es correcto. Supongo que por algunas palabras no estarían escritas, o sea, dichas formalmente. Por ejemplo, expresiones, palabras que no están, que no utilizarías en un registro formal. Por ejemplo, ¿qué expresiones? Dice, por ejemplo, tema, en la parte que dice que improvisa con la guitarra sobre algún tema, y podría decir canción. Podría ser. No, porque no improvisa sobre canciones, improvisa sobre temas. Le dan temas. El público le sugiere un tema. En las payadas, el payador tiene una guitarra y le dan un tema. Hable de la amistad y ponenme a la amistad. Tin, 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 tin. Y toca la guitarra y arranca la amistad, ta, 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 ta. Bueno, empiezan a hablar, improvisan. ¿Saben lo que es improvisar? Crear sobre, en el momento, sobre algún tema que le dan. Eso es improvisar. ¿Sí? Crear algo que no está premeditado, crear algo nuevo, acerca de un tema, le dan un tema, la amistad, la inseguridad, lo que fuera, y el payador con su guitarra toca y crea relatos nuevos, eso es improvisar, ¿sí? Ahora, vos me decís que es informal por la palabra tema, ¿la palabra tema te parece una palabra informal? Valentín, ¿por qué te parece que este es un texto informal? ¿En qué medida te das cuenta de que este es un texto informal y no formal? ¿Qué Valentín? Zapata. Por las palabras que usa, porque pone sabés, viste, Bien. tipo así, eso no lo pondría en un texto. ¿Qué más? Hay una que es más evidente que ninguna. Chau, fue. Chau, fue. Chao, fue. Uno se puede esperar
en un libro de texto escolar que me pongan semejante expresión? ¿Qué les parece? Tercero, los estoy escuchando, ¿eh? Valentín, te hablo a vos. ¿Te parece que en un texto escolar donde hable de las payadas, en un texto sobre música, en un texto sobre cultura general, te cuente esto? No, profe. Claramente no. ¿Por qué? Porque es más informal, es más tipo ahí de hablar con un amigo o algo de eso. Bien, bien, me gusta tu respuesta. ¿Te parece que esto corresponde a un registro oral o escrito? Oral. Bien. ¿Y el público, ahora sí, Bogado, el público es un público mayor o predominantemente joven el que habla así? Joven, ¿Cómo? joven. Bien. Estamos Porque son entrando las en una personas época de la adultas. sociedad donde cada vez más van a empezar a llegar las generaciones de adultos que hablen así. Porque particularmente me imagino a un hombre de 40 años hablando así, porque cada vez se van haciendo más informales los registros, pero es para un registro de... Chicos, atención, miren la pantalla y estén atentos, por favor. Es un registro más bien joven. Ahora vamos a ver la diferencia con un registro formal. Entonces decimos, si por ejemplo el emisor del texto es un adolescente cuyo propósito es informar o explicar oralmente un tema a un compañero que faltó a clase, el texto puede llegar a ser adecuado, ¿sí? ¿Es adecuado? Sí, lo que quiero hacer es contarle a mi compañero, che, ¿qué vieron en la clase? Y mira, nos enseñó la profesora de música que son las payadas. Y nos contó, ¿ves? Que hay un payador, que es como un rapero, ¿viste? Que improvisa con la guitarra sobre un tema que le piden los del público. El payador puede estar solo, puede cantar con otro, como si fuera una lucha de preguntas y respuestas, ¿viste? Y cuando no sabés qué responder, cuando te quedás sin tema, cuando te quedás sin palabras, chau, fue. Listo. Se ajusta a eso. Para el contexto que les acabo de decir, vos faltaste y le preguntaste a tu compañero, esa respuesta está bárbara. Está bien, porque lo entendiste. ¿Sí? Si tu compañero te dijera, estuvimos viendo las características intrínsecas de los textos, de las producciones llamadas payadas, que refieren a, no, a tu compañero no le vas a decir así, porque ni siquiera te va a entender. Con una explicación como la que acabamos de leer, tu compañero te entiende. Ahora, si ese mismo adolescente tuviera que realizar un trabajo escrito destinado a un profesor de prácticas del lenguaje, debería adecuar el texto a esa situación comunicativa. ¿Todos me siguen hasta acá? Sí. Cambió el receptor. Ahora el receptor no es mi amigo que faltó a la clase. Ahora mi receptor es mi profesor o mi profesora de prácticas del lenguaje. Cambia el destinatario, cambia la situación comunicativa. Mi texto entonces deberá adecuarse, deberá ajustarse, deberá modificarse porque mi receptor es otro. El ejemplo es este. Las poesías, perdón, las payadas son poesías cantadas en las que un payador improvisa casi recitando con la ayuda de la guitarra sobre temas solicitados por el auditorio. La payada puede ser individual o a dúo. Esta última se conoce como contrapunto y en ella los payadores pueden preguntar y responder alternativamente sobre diversos asuntos hasta que uno de los cantores no puede contestar inmediatamente la pregunta. Y ahí pierde, ¿sí? Esos contrapuntos en que uno no puede responder se quedó. ¿Vieron? Ustedes lo conocen como pelea de gallos, ¿puede ser? ¿Algo así se llama? Que hablan, que dice uno, el otro es así, ¿se llama así? ¿Digo bien? Bueno, ¿cuándo pierde? Cuando se quedó sin improvisar. Eso es improvisar. Ustedes lo conocen perfectamente por este ejemplo que les acabo de decir. La adecuación, y acá cerramos este tema de la adecuación entonces es la propiedad del texto por la cual éste se ajusta, se adapta, se amolda, cambia a partir de la situación comunicativa en la que se produce, las características del destinatario y a la intencionalidad o propósito comunicativo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora les voy a dar un tiempito en la segunda parte de la clase.
Y recuerden, uno permanentemente hace este ejercicio. Lo que ocurre es que no sabemos que lo aplicamos, pero permanentemente hago este ejercicio. Si yo tengo que decirle a Juan Daniel que levante los juguetes, no le digo, hijo querido, acércate por favor, tenía bien recoger todos tus elementos de uso personal relacionados a los fines lúdicos y colocarlos en el cesto pertinente a fin de que el aparato visual de la casa se encuentre en condiciones óptimas y tengamos todo en perfectas condiciones. No, le digo, junta los juguetes, porque tenés todo tirado, me tenés cansada de que yo no soy tu sirvienta, de que estoy juntando todos los días juguetes, estoy ordenando todos los días tu biblioteca, está todo tirado, es un despiole y me tenés cansada. Si vos no juntas los juguetes, yo no te voy a dejar a la tarde ver los dibujitos. O a la noche nos vemos una película con papá. ¿Por qué? Porque no le voy a decir, tenía bien colocar todos tus juguetes y elementos de uso personal relacionados a los fines lúdicos en tu cajón de juguetes. ¿Se entiende? ¿Qué hice? Algo práctico. Un ejemplo de uso cotidiano, hogareño, pero en el que yo no pude hacer el mismo uso formal. De hecho, una situación concreta que está sucediendo ahora. Recién llegó mi marido porque hoy es el día en el que no trabaja. Quería venir a guardar, yo estoy en un lugar que es la pieza de Juan Daniel. Quería venir a guardar ropa de Juan Daniel acá. Le dice, señor, recién, ¿usted no vieron? Le dice, sí. ¿Por qué? Porque es otro registro. Yo no le puedo decir, no, vení, colgá, pues acá está el ropero Juan Daniel, empecé a guardar la ropa, pues yo estoy dando clases, ¿entiende lo que está pasando? Entonces tengo que adecuar. Termina la clase y no le digo, no, esposo amado, por favor no guardes la ropa de los nenes en el momento en el que estoy dictando clase porque es inadecuado a la situación. No, le digo, Joel, correte, por favor, que estoy trabajando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Permanentemente este ejercicio de cambiar mi discurso de acuerdo a quién es mi receptor, de acuerdo a qué situación comunicativa estoy, de acuerdo a cuál es mi intencionalidad o mi propósito, cambio mi texto, cambio mi mensaje, cambio mi discurso. Eso se llama adecuación. ¿Comprendieron? Bien. No, me apago la luz. Gracias. Es así, dar clases en vivo. Bueno, hacemos lo siguiente. Quiero tomar lista. No se me desconecte nadie, porque todo lo que vemos en clase lo aprendemos mejor que viendo un video. Me pueden preguntar. Estamos en ventaja, así que no se desconecten. 10 del 8. Albarracín no, ¿no? No. Sí, presente. ¿Dónde, hijo? Ah, perdóname. ¿El que se desconectó o no lo vi más? Sí, no lo vi más. Esa Bataglia. Bogado está, Chale no, Feldman no, Ferrada sí, Medina sí, Montagna sí, Montenegro no, Robledo sí estuvo, Rodríguez también, Scolpati sí, Tobani sí, Velázquez no, Zapata sí, ambos, both. Baza estaba, no la veo ahora, pero estuvo. Bogarín no, Britos está, Dastru también, Díaz no, Espinosa no, Flores no, Fuensalida no, Abril no, Montenegro sí, Pérez Tobani sí, Puseni sí. Qué increíble, ¿cuántos faltaron hoy, eh? Impresionante. Bueno, chicos, nos conectamos en 3, 4 minutitos. Así podemos organizarnos bien. Vamos, en 2, 3 minutos nos conectamos y empezamos a ver la propiedad textual más importante, que es la coherencia, ¿sí? Con H intermedia, esto no lo recuerdan, pero me pone muy mal, porque yo lo di esto el año pasado, ¿eh? Lo di, estoy segura de que lo di. Así que dale, 2 minutitos y nos conectamos, y esto va a estar grabado y la clase la subo esta tarde. Dani, ¿vas a mandar otro link o el mismo? No, es otro link, es otro link. Ah, bueno. Ah, no, el mismo para ahora, para conectarse el mismo.